La vida de un ex detective se puso de cabeza cuando lo acusaron de un crimen que no cometió, pero la mujer a la que salvó se encargó de descubrir la verdad. Después de años de injusticia, la justicia por fin prevalecería, aunque nadie se imaginaba la sorpresa que les esperaba al final. Historia. Dan solía ser de los mejores en su trabajo. Era un policía y detective admirado por todos, conocido por su determinación y su fuerte sentido de la justicia. Siempre estuvo comprometido en la lucha contra el crimen, pero un día, su vida cambió por completo. Durante una importante operación, una gran cantidad de dinero ilegal, que había sido incautado, desapareció misteriosamente. De alguna manera, parte de ese dinero apareció en su auto, y la culpa cayó sobre él. Dan no tenía nada que ver. Su reputación y honor quedaron manchados por una trampa cuidadosamente planeada. Él sabía que era inocente, los que lo conocían también lo sabían, pero la verdad nunca salió a la luz hasta que una decisión rápida y despiadada lo cambió todo. Dan fue despojado de su insignia. Alguna vez fue un héroe para la gente, pero ahora era un hombre deshonrado con su nombre manchado. Aquella terrible experiencia lo hundió en una profunda depresión mientras veía cómo todo en su vida se desmoronaba. La única salida que encontró fue regresar a sus raíces, al pequeño pueblo donde creció. Intentó empezar de nuevo con lo único que le quedaba, un viejo barco pesquero y una pequeña cabaña, ambos heredados de su difunto padre. Ya había perdido a su familia, así que esas eran las únicas piezas de su pasado que aún conservaba, junto con el doloroso recuerdo de todo lo que había perdido. A pesar de todo, la gente del pueblo nunca dudó de su inocencia. Sabían que Dan jamás haría algo así, pero nadie tenía el poder de limpiar su nombre. Ahora, él era solo un pescador más, un hombre común que despertaba con la primera luz del amanecer. Llenaba su termo con café y se dirigía al lago, buscando en el agua una nueva razón para seguir adelante. Pero en el fondo, llevaba una rabia silenciosa. La injusticia cometida contra él se volvía más pesada con cada día que pasaba. Esa mañana, mientras recogía las redes que había dejado el día anterior, su frustración aumentó aún más. Algunas estaban rotas y la pesca había sido decepcionantemente pequeña. Con un suspiro profundo, dirigió su bote de regreso al muelle. Los pocos peces que atrapó ni siquiera valían la pena venderlos a un proveedor, así que decidió llevarlos al mercado del pueblo. Por suerte, se vendieron rápido, pero el dinero que ganó apenas le alcanzó para una cena sencilla y unas cuantas botellas de cerveza. Murmurando para sí mismo, Dan caminó de regreso a su cabaña. Su vida ahora se sentía tan pequeña y solitaria como su bote de pesca, pero detrás de esa aparente calma, una tormenta seguía ardiendo dentro de él, porque, algún día, la justicia tenía que prevalecer. Después de otra noche solitaria en su cabaña, Dan decidió ir al pequeño bar del pueblo para despejar su mente. Al entrar, la cálida atmósfera del lugar lo envolvió, dejando atrás, por un momento, el peso de sus pensamientos. Al entrar, dejó atrás el clima frío. Algunas caras conocidas lo saludaron y, después de una breve charla, encontró un rincón tranquilo en la barra y pidió algo de comida. La calidez del café y el olor familiar del bar aligeraron un poco su ánimo, pero el vacío que sentía en su interior seguía siendo pesado. Justo en ese momento, la puerta se abrió y una mujer entró. Los ojos de Dan se sintieron inmediatamente atraídos hacia ella. Tenía el cabello largo, rubio y ondulado, y vestía un mono negro que llevaba con una elegancia natural. Sin esfuerzo, a pesar del frío de la noche, parecía irradiar calidez. Su rostro delicado se veía tranquilo, y su piel clara tenía un brillo sutil, como si el duro clima exterior no la hubiera tocado. Caminó lentamente hacia la barra, saludando cortésmente a quienes la rodeaban. Se sentó en un rincón, apartada, pero su presencia era imposible de ignorar. Dan la observó mientras sacaba una computadora portátil de su bolso y comenzaba a escribir. No tardó mucho en darse cuenta de que ella era una forastera. En un pueblo tan pequeño, los extraños siempre destacaban. Si ella fuera local, Dan la habría conocido. Todo en ella, desde su comportamiento hasta su apariencia, sugería que venía de la ciudad. Parecía completamente fuera de lugar en aquel bar sencillo y modesto. Dan no podía dejar de mirarla, pero trataba de disimular para no hacerla sentir incómoda. Después de un rato de inquietud, finalmente reunió el valor para levantarse y caminar hacia ella. Se acercó con una leve sonrisa y dijo: «Hola, soy Dan». La mujer lo miró y le devolvió la sonrisa con cortesía. «Soy Olivia. Estoy aquí por unos días, quería alejarme de la ciudad y aclarar mi mente», dijo con una voz suave y cálida, aunque con un ligero dejo de tristeza.
sorprendido. Dan respondió. Interesante lección para una escapada. Olivia soltó una pequeña risa y explicó. Cuando era niña, mi padre solía traerme aquí a pescar. Crecí en una granja no muy lejos de aquí y siempre me ha gustado esta zona. Pensé que volver a mis recuerdos de la infancia podría hacerme bien. Dan asintió, cada vez más intrigado por ella. Algo en su historia tocó una fibra sensible en Dan, pero no quiso tentar a la suerte haciendo demasiadas preguntas. Después de una breve despedida, regresó a su asiento, sin querer molestarla más. Más tarde, esa noche, Dan volvió a su cabaña, encendió el televisor y se acomodó en su silla, pero su corta conversación con Olivia seguía dando vueltas en su mente. Su voz y su expresión tranquila habían dejado una impresión en él. Mientras la nieve comenzaba a caer suavemente afuera, echó unos leños más al fuego y se hundió en la calidez del sofá, observando los copos de nieve descender del cielo. Poco a poco, se quedó dormido. A la mañana siguiente, Dan se despertó de golpe por unos gritos. La voz de una mujer rompía el aire frío. «Ayúdenme, alguien, por favor, ayúdenme». Saltó de la cama y corrió afuera, miró hacia el muelle y vio a dos jóvenes forcejeando con una mujer, tratando de arrebatarle su bolso. Ella retrocedió con pánico, acercándose peligrosamente al borde del muelle. «Oye, ¿qué están haciendo? Déjenla en paz», gritó Dan con todas sus fuerzas. Uno de los hombres, sorprendido, tiró con fuerza del brazo de la mujer. Ella tropezó hacia atrás, y cayó. Golpeó la cabeza contra la barandilla de madera y perdió el equilibrio, cayendo al lago helado. Todo pasó en cuestión de segundos. Sin pensarlo dos veces, Dan se lanzó al agua, el frío lo atravesó como un puñal, pero lo ignoró. Abrió los ojos bajo el agua y la buscó frenéticamente. La vio unos segundos después. Estaba inmóvil, flotando bajo la superficie. Luchando contra el entumecimiento, nadó hacia ella, la agarró del brazo y la jaló hacia arriba, con todas sus fuerzas, la llevó de regreso al muelle. A duras penas, logró subirla antes de salir del agua, jadeando en busca de aire. Se inclinó rápidamente sobre ella y, al ver su rostro, sintió un vuelco en el estómago. Era Olivia. La mujer que había conocido la noche anterior en el bar. Ahora yacía inconsciente, con una herida sangrante en la cabeza. Dan colocó dos dedos sobre su muñeca, buscando su pulso. El alivio lo invadió al sentir su pulso. Olivia seguía viva. Pero su condición era grave y necesitaba ayuda de inmediato. La nieve seguía cayendo a su alrededor, cubriendo el muelle con una fina capa blanca. Dan miró su rostro pálido y susurró para sí mismo. «No te preocupes, te salvaré». Recordó un curso de emergencias que había tomado años atrás y reaccionó de inmediato. Olivia estaba inconsciente. Revisó su respiración y escuchó su corazón. Tenía un pulso débil, pero no parecía estar respirando. El tiempo se agotaba. Sin dudarlo, comenzó a hacer respiraciones de rescate y compresiones torácicas. Con cada movimiento, sentía que estaba luchando por su vida. Después de unos segundos angustiosos, un poco de agua salió de la boca de Olivia. Dan repitió el procedimiento hasta que, finalmente, ella empezó a respirar por sí sola. Soltó un suspiro de alivio, pero no se detuvo. El frío del lago seguía golpeándolos. Si se quedaban ahí por más tiempo, la hipotermia podría ser mortal. Dan levantó a Olivia con cuidado en sus brazos. Su ropa mojada se le pegaba al cuerpo, dejándola helada. Se veía tan vulnerable que Dan solo podía pensar en una cosa: mantenerla a salvo. Aceleró el paso hacia la cabaña y, al llegar, empujó la puerta con fuerza para abrirla. El resplandor de la chimenea iluminó la habitación con un calor reconfortante. Con suavidad, la recostó en el sofá y, sin perder un segundo, marcó a 911. Explicó la situación con urgencia y dio su dirección. Cuando colgó, notó que Olivia estaba temblando sin control. Su ropa empapada solo empeoraba la situación. Dan sabía lo que debía hacer. Vacilante, pero con cuidado, le quitó la ropa mojada y la envolvió en una bata larga y cálida. Luego, se cambió él mismo y volvió a sentarse a su lado. A lo lejos, el sonido de las sirenas rompió el silencio de la noche. Dan se apresuró a la puerta y la abrió de golpe en cuanto los paramédicos llegaron. Se golpeó la cabeza contra la barandilla y cayó al agua, explicó, con la voz temblorosa. Le hice RCP. Sigue inconsciente, pero está respirando. Llevaron a Olivia con cuidado a la ambulancia.
Dan subió sin pensarlo 2 veces. Todavía sangraba un poco por la cabeza y su rostro estaba pálido. Verla en ese estado le partió el corazón. Cuando llegaron al hospital, los médicos la llevaron de inmediato a la sala de emergencias, dejando a Dan solo en el pasillo. Su mente era un torbellino de pensamientos mientras esperaba. Una y otra vez, revivía la escena en su cabeza, encontrar a Olivia bajo el agua, luchar por salvarla, y ahora, estar ahí sin saber si ella se recuperaría. Se cubrió el rostro con las manos y respiró hondo, tratando de calmarse. En silencio, deseó con todas sus fuerzas que Olivia. Dan trataba de sobrevivir al peso de la preocupación que le oprimía el pecho mientras se sentaba nervioso en el pasillo. Finalmente, la puerta de la sala de emergencia se abrió. El doctor conocido de la ciudad apareció. Cuando lo vio, se acercó con una leve sonrisa y dijo: «Oye, Dan, lamento lo que pasó, pero no te preocupes, la chica va a estar bien, hiciste lo correcto, le salvaste la vida». Dan dejó escapar un profundo suspiro, sintiendo como el peso del mundo se levantaba de sus hombros. «Gracias a Dios, estaba tan asustado», respondió él. El doctor asintió, pero luego, con un tono más serio, dijo: «Se golpeó la cabeza muy fuerte. Vamos a tener que mantenerla bajo observación durante al menos 24 horas para asegurarnos de que todo esté bien. Su condición es estable, pero debemos ser muy cuidadosos». Luego, miró a Dan y le preguntó: «¿Y tú? Ese lago está helado, tal vez hayas cogido algo. Déjame revisarte». Dan negó con la cabeza y le hizo un gesto al médico para que se fuera. «No, no, estoy bien, me vomité de inmediato», insistió. El médico, ya acostumbrado a la terquedad de Dan, le dio una palmadita en el hombro. «Al menos, toma algo caliente para beber. Eres un buen hombre, Dan. Hoy salvaste una vida. Si no hubieras actuado tan rápido, no habría tenido ninguna oportunidad». El médico volvió a la sala de emergencias, dejando a Dan solo en el pasillo. Aunque se sentía aliviado, la calma no duró mucho. Olivia no solo había sido víctima de un robo, casi muere por eso. Las personas responsables de todo esto debían enfrentar la justicia, y como ex policía, Dan sabía mejor que nadie lo importante que era eso. Agarró su chaqueta y se dirigió a la estación de policía con determinación. En la estación, explicó el incidente con todo detalle. Dan dio una descripción de los dos jóvenes. Los había visto claramente y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudarlos a enfrentarse a la justicia. Después de dar su declaración, Dan salió de la estación, pero la inquietud en su pecho no desapareció. Las preguntas sin respuesta lo acosaban. Con la esperanza de obtener más información, se dirigió al bar de la ciudad para hablar con algunos de sus amigos. Dan compartió la historia con personas en las que confiaba, y uno de ellos mencionó haber visto a dos jóvenes cerca del lago esa mañana, llevando un bolso de mujer. También dijo que los hombres se habían ido en una motocicleta roja. Este detalle llamó la atención de Dan. Otro amigo recordó de quién podría ser esa motocicleta. Sin perder tiempo, Dan y su amigo se dirigieron a un cibercafé en las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, vieron a algunos jóvenes jugando en las computadoras. Tan pronto como uno de ellos vio a Dan entrar por la puerta, entró en pánico y corrió hacia la salida trasera. Dan no dudó y salió tras él. El joven corrió hacia el bosque. Claro, Dan lo siguió decidido a no dejarlo escapar. Finalmente, el chico tropezó y Dan aprovechó la oportunidad para agarrarlo del brazo. «No hagas esto más difícil de lo que es. Tiene que ser así», dijo Dan, con voz tranquila pero firme. Acorraló al joven, quien confesó la ubicación de su cómplice. Se llamó a la policía y ambos culpables fueron detenidos rápidamente. Confesaron sus crímenes y el proceso para presentar cargos comenzó. Cuando la noche empezó a caer, Dan llamó a la policía. «El médico va a ver cómo está Olivia», le dijo. El médico le aseguró que estaba bien, pero que la mantendrían bajo observación. «Puede venir a recogerla mañana por la mañana». Dan le agradeció y terminó la llamada. Exhausto por todo lo que había pasado, Dan regresó a su cabaña y se sentó junto al calor del fuego. Repitió todo lo que había sucedido. Había salvado una vida y asegurado que se hiciera justicia, pero sabía que no estaría completamente tranquilo hasta que viera a Olivia totalmente recuperada. A la mañana siguiente, Dan se despertó temprano y se dirigió directamente al hospital. Cuando llegó, se sentía lleno de una mezcla de dolor, ansiedad, emoción y nerviosismo, pero tan pronto como vio a Olivia sentada en su habitación, riendo y charlando con el doctor y un par de enfermeras,
sintió una ola de alivio. Su rostro aún estaba un poco pálido, pero estaba sonriendo. Dan se detuvo en la puerta, mirando la escena. El doctor lo notó y dijo, «Y aquí viene su héroe», haciendo un gesto hacia Dan. Olivia gira la cabeza sonriendo y sus ojos se iluminan cuando lo ve. Con una risa suave, dice, «Eres la única persona que conozco en esta ciudad. Entonces, tiene sentido que mi salvador seas tú». Dan dio una pequeña sonrisa y respondió, «No es nada, ¿cómo te sientes?». Olivia dejó escapar un suspiro cansado, pero su sonrisa permaneció. «Estoy mejor. Me duele un poco la cabeza, pero estoy bien», respondió. El papeleo del alta se hizo rápidamente. El médico le aconsejó a Olivia que descansara un rato y no se esforzara demasiado. Dan la ayudó a salir del hospital. Juntos subieron al viejo camión de Dan y se dirigieron a la estación de policía para recuperar el bolso y las pertenencias de Olivia. En la estación, un oficial de policía entregó las cosas de Olivia y, con una palmadita amistosa en el hombro de Dan, se rió. «Realmente hiciste nuestro trabajo por nosotros. Atrapaste a los criminales y los trajiste tú mismo», dijo el oficial. Olivia miró a Dan con una expresión de sorpresa. «Espera, ¿qué? ¿Atrapaste a los chicos?», preguntó. El oficial se rió entre dientes y dijo, «Oh, sí, y rápido también, es un ex policía, un detective en realidad. Este tipo de cosas es una segunda naturaleza para él». Dan se tensó ante el comentario, entrecerrando los ojos ligeramente mientras le lanzaba una mirada al oficial. «No es gran cosa», dijo secamente, tomando el bolso de Olivia y dirigiéndose directamente a la camioneta. Cuando Olivia subió a la camioneta, se quedó callada por un rato, pero había notado la incomodidad en el rostro de Dan. Su curiosidad solo creció. Rompiendo el silencio, preguntó, «¿Es cierto lo que dijo el oficial? ¿Eras un detective?». Dan dudó por un momento, consideró ignorarlo, pero la mirada persistente de Olivia lo hizo ceder. Tomando una respiración profunda, admitió, «Sí, yo era un policía, un detective en realidad, pero esa vida quedó muy atrás ahora». Olivia levantó las cejas. «¿Por qué te fuiste?», preguntó con un tono gentil pero curioso. Dan se quedó en silencio por un momento. Sabía que Olivia no tenía malas intenciones al preguntar, pero hablar sobre su pasado nunca era fácil. Manteniendo la vista en la carretera, finalmente comenzó a hablar. «Durante una gran operación, una gran cantidad de dinero ilegal desapareció. De alguna manera, alguien me lo atribuyó. Encontraron parte del dinero en mi auto, pero no tenía idea de cómo llegó allí. La verdad nunca salió a la luz. Toda mi carrera en la policía se desmoronó. Al instante me echaron de la fuerza y tuve que regresar a mi ciudad natal», su voz vacilaba. Olivia lo escuchó atentamente. «Eso es horrible, pero está claro que eres inocente. ¿No trataste de averiguar quién te incriminó?», preguntó suavemente. Dan soltó un. Olivia se quedó callada por un momento, procesando la injusticia que Dan había vivido. Luego, con voz suave, dijo, «Pero como hemos visto hoy, todavía tienes ese mismo sentido de justicia. Tal vez no sea algo a lo que debas renunciar tan fácilmente». Dan se sintió impactado por sus palabras, pero no dijo nada. El silencio en la camioneta se llenó de pensamientos no dichos, mientras ambos se perdían en sus propias reflexiones. Cuando Olivia se volvió hacia él, dijo, «Gracias por todo lo que has hecho por mí. Estoy muy agradecida, pero ahora necesito regresar a la ciudad». Su voz tenía un tono de despedida, pero también una firme determinación. Dan asintió levemente, entendió por qué tenía que irse, pero en el fondo no quería que ella se fuera. La llevó a su cabaña, y mientras ella empacaba, un breve silencio se coló entre ellos. Una vez lista, Olivia tomó su bolso y se dirigió hacia la camioneta. Se giró para decir adiós. «Cuídate, Dan», dijo suavemente. Dan sonrió levemente y le respondió, «Que tú también. Viaja con seguridad». Pero cuando ella se fue, Dan sintió un vacío inexplicable apoderarse de él mientras regresaba. Olivia no podía dejar de pensar en Dan y en la injusticia que había sufrido. Escuchar su historia la había llenado de ira y un profundo sentido de justicia. No podía sacar de su cabeza lo injustamente que lo habían tratado. Lo que Dan no sabía era que, aunque Olivia no era cualquier persona, era una abogada exitosa con fuertes conexiones gracias a su carrera y a su familia. Lo más importante es que su padre era uno de los fiscales más respetados e influyentes de la ciudad. Cuando Olivia llegó a la ciudad, fue directo a la casa de su padre. Le contó todo, cómo Dan la había salvado y la historia de las acusaciones injustas que había enfrentado. Su padre escuchó atentamente y asintió.
El hecho de que haya salvado a mi hija demuestra qué tipo de hombre es. Si lo que estás diciendo es cierto, es nuestro deber descubrir la verdad, dijo él. Juntos comenzaron una investigación exhaustiva. El primer paso fue rastrearla. Se descubrió la ubicación del coche patrulla de Dan el día del incidente. Resultó que su coche había estado estacionado en el estacionamiento de un centro comercial. Olivia trabajó rápidamente para obtener las imágenes de las cámaras de seguridad de ese día, pero cuando intentó acceder a ellas, se dio cuenta de que las imágenes habían sido borradas misteriosamente, lo que despertó sus sospechas y confirmó aún más las afirmaciones de Dan. Estaba claro que esto formaba parte de una conspiración más grande. Olivia buscó la ayuda de un amigo político que trabajaba en la policía, especializado en seguridad cibernética. Con su ayuda, logró recuperar el material de archivo. Al revisar el video, Olivia se sorprendió al ver que mostraba a un oficial de alto rango, todavía activo en la fuerza, colocando una bolsa de dinero en el auto de Dan. La evidencia era innegable y finalmente podía probar la inocencia de Dan. Olivia compartió este descubrimiento con su padre, quien inmediatamente inició procedimientos legales y lanzó una investigación sobre el caso. Mientras tanto, Dan permanecía inconsciente de todos esos acontecimientos y continuaba con su vida de lucha silenciosa en la ciudad. Todo estaba sucediendo sin que él lo supiera, hasta que una noche, un golpe en su puerta cambió todo. Dan se despertó sobresaltado al escuchar el golpe en la puerta. Al abrirla, se sorprendió al ver a Olivia parada allí con un hombre de aspecto serio a su lado. «Olivia, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó confundido. Olivia sonrió levemente e hizo un gesto hacia el hombre que estaba a su lado. «Dan, este es mi padre, Héctor, uno de los fiscales de la ciudad», dijo Olivia. Héctor dio un paso adelante y extendió su mano. «Gracias por salvar a mi hija», dijo sinceramente. «También me enteré de la injusticia que ha sufrido, y me conmovió profundamente». Dan miró entre Olivia y su padre, todavía tratando de procesar lo que estaba sucediendo. «¿Injusticia de qué estás hablando?», preguntó confundido. Una vez dentro, le explicaron todo: el descubrimiento del estacionamiento, las imágenes, el oficial corrupto y los pasos que habían tomado para sacar la verdad a la luz. Dan estaba atónito. El alivio y la ira surgieron en él al mismo tiempo, mientras que la carga que había llevado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a levantarse. El fiscal se volvió hacia Dan y dijo: «Con esta evidencia, vamos a llevar el caso a la corte. La verdad saldrá a la luz y se hará justicia». Olivia miró a Dan con una cálida sonrisa y agregó: «Hice esto por ti, Dan. Mereces que tu nombre quede limpio». Esa noche, Dan acompañó a Olivia y a su padre de regreso a la ciudad. El proceso legal avanzó rápidamente. La evidencia era tan sólida que el oficial corrupto fue despedido de inmediato y finalmente condenado. Dan no solo recuperó su reputación, sino que también fue compensado por todo lo que había perdido. Pero para Dan, la mayor victoria fue que finalmente se demostrara su inocencia después de tantos años. Al final del juicio, Dan se volvió hacia Olivia, y la gratitud brillaba en sus ojos. «Olivia, no puedo agradecerte lo suficiente. Me devolviste mi vida. Te estaré eternamente agradecido», dijo Dan. Pero Olivia lo interrumpió suavemente y lo miró fijamente mientras se inclinaba hacia él. «Y lo besaste. Me salvaste la vida». Dan, dijo con suavidad y honestidad. «No he podido sacarte de mi mente desde entonces. En el momento en que te conocí, simplemente hice lo que debía hacer, luchar por la justicia». Dan le devolvió la sonrisa. «Yo tampoco he podido dejar de pensar en ti, Olivia», dijo. Este desafiante viaje ha abierto la puerta a un nuevo comienzo para ambos. Años después, cuando Dan regresó a su trabajo, finalmente sintió que la pesada carga que había llevado durante tanto tiempo se había aliviado. Estaba sentado en su escritorio cuando alguien tocó a la puerta. Olivia entró sonriendo, con 2 cafés en la mano. «Hoy las pausas para el café son por mi cuenta», dijo alegremente. Dan tomó el café y se sentó. «Trajiste justicia y significado a mi vida, Olivia», dijo sinceramente, mirándola directamente a los ojos. Olivia respondió: «Supe desde el principio que eras más que un caso». Dan sonrió cálidamente y dijo: «Eres más que un abogado para mí». Mientras bebían sus cafés, ambos sabían que el vínculo entre ellos se había vuelto inquebrantable. Para los dos, este fue el comienzo de un nuevo capítulo. Si disfrutaste de esta inspiradora historia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Mantente atento para más historias cautivadoras y edificantes.